Internacional de la Familia te invita al Congreso de Hombres 2021. Hombres, llegó tu hora. Del 11 al 13 de noviembre. Conferencistas invitados: Brian Caro, Pastor Alfonso Galeano, Obispo Roberto Candelario y el Pastor Javier Figueroa. Separa la fecha del 11 al 13 de noviembre en el Centro Internacional de la Familia, en el 2008 norte de la Golden Road en Orlando. Inscríbete hoy en ciforlando.org por un donativo de $45. Para más información, 407-249-4949. Hombres, llegó tu hora. Te esperamos. Qué gozo poder saludarte a través de este medio y que te hayas conectado con nosotros en esta programación. Está pendiente porque vas a recibir una palabra del Señor poderosa en este día. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que una palabra sembrada en un buen terreno dará un buen fruto para la gloria de su nombre. Así que prepárate, nos vemos al rato. Vencedor que eres mi sanador, mi libertador. Ante su trono, oh Cristo, papito lindo. No hay otro, no. Yeshua, Cristo. Díselo. Sí, Señor Jesús. Adoramos y exaltamos tu nombre, Jesús. Jesús. Y si no te salen palabras, dile. Jesús. Su nombre es Jesús. No hay otro nombre igual, Jesús. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual, Jesús. La luz de este mundo que te rescató. Es que no hay otro nombre igual, no. Esa. Es que no hay otro como él. Oh, el vencedor que a la diestra está. La
Yo he buscado pero no encontré otro nombre. He buscado pero no encontré otro poder. He buscado pero no encontré otro hombre. He buscado pero no hay otro nombre igual. 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 El vencedor a la diestra está. Ante su trono montes caerá. No hay otro nombre igual. 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 Cristo nuestro. Peter took a step Pedro tomó un paso further than what he was used to. más allá de lo que él estaba acostumbrado. When Jesus came his way the first time, Cuando Jesús vino a donde él la primera vez, the Bible says that he walked on the water. la Biblia dice que él caminó sobre el agua. He walked on the water. Caminó sobre el agua. That was an act of faith. Eso fue un acto de fe. An act of faith. Un acto de fe. But in John chapter 21, Pero en Juan capítulo 21, Jesus comes to the edge of the water again. Jesús viene al borde del agua otra vez. And when John says it's the Lord, Y cuando Juan dice, es el Señor, Peter did another act. Pedro hizo otro acto. But this one was an act of worship. Pero esta fue un acto de adoración. Because he didn't walk on the water this Porque time. no caminó sobre el agua He esta jumped vez. into the water. Él brincó al agua. He swam. Él nadó. He ran. Él corrió. He pushed. Él empujó. He wasn't expecting to walk on the water. No estaba esperando caminar sobre He just said el he agua. wanted to get to where the Savior was. Solo dijo, necesito llegar donde está el I just need to Salvador. get to where he is. Necesito llegar donde él If está. I have to swim to Si him, tengo que nadar hacia if I have él, to run to si him, tengo que correr hacia if I have to él, get out of my seat, tengo que salirme de mi if I have to silla, forget who's next to me, tengo que olvidarme del que está al lado I'm going to mío. do an act of worship. Voy a hacer un acto de I will adoración. lift my Voy a hands. levantar mis I will manos. shout unto his name. Gritar a su nombre. I will jump. Voy a brincar. I will jump. Voy a brincar. I will Voy jump. a brincar. Because that is my worship. Porque esa es mi adoración. Is there anybody desperate for Jesus? ¿Hay alguno desesperado por Jesús? Anybody desperate enough to shout? ¿Alguno desesperado para gritar? Desperate enough to run? Desesperado suficiente Desperate para enough to correr, forget the person para next to you? perdonar al que está al lado tuyo. Desperate enough to forget what today is? Para To forget it's Sunday? perdonar el domingo. Forget that it's a Sunday? Olvidarte que es domingo. And just lift up your Levanta hands. tus manos. Lift up your Levanta praise. tus manos. Voy a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual. Yeah. Decláralo, que no hay otro nombre igual. Ni en el cielo, ni en Cristo la tierra, nuestro ni en la tierra. Dios, el vencedor que a la diestra está. Declara, no hay otro ser, no hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. No hay otro, no hay otro nombre igual. Yeah. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Shababashe, con su poder se rompen, cantará el cielo. La tierra. Come on. Santo eres Jesús, tu nombre Cristo. Bendiciones y buenas noches, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Aquí estamos en otro miércoles más, ministrando la poderosa palabra del Señor. Le damos gracias a todos los hermanos que están conectados en este momento a través de las redes sociales.
Les pedimos encarecidamente, ¿verdad? Como todos los miércoles, que comparta el video, es una obra de evangelismo. Nunca sabemos quién va a escuchar esta palabra y cómo puede ser edificado, bendecido y transformado. Así que saque ahí 1, 2 o 3 segundos y comparta el video. Y estamos aquí en la segunda parte acerca de Pedro, pescador de hombres, con nuestro hermano Rafa. Estuvimos la semana pasada hablando acerca de Primera de Pedro, capítulo 5. Tocamos un poco ahí el verso 5 y el verso 6. Y hoy vamos a estar hablando del verso 7 y 8. Así que, hermano Rafa, saludos a los hermanos ahí. Bendiciones a todos los que nos ven siempre a través de esta transmisión. Le pedimos que comparte este video, como siempre decimos, porque es un medio de evangelizar. Y así sabemos que aunque no se lo puedan ver hoy en vivo, pues lo pueden ver grabado. Y siempre llega como una bendición a personas que uno ni se imagina. Mira, la experiencia que tuve camino para acá, estuve hablando con mi mamá, que hablaba con ella, y ella me decía, aquí llamó un muchacho preguntando por tu papá. Mi papá trabaja en una compañía. Y pues preguntando por él, no lo consiguió en su trabajo y llamó a su celular, el celular yo lo tenía. ¿Qué pasa? Que entonces yo le dije, pues llámalo al trabajo. Cuando pasa ese proceso, ese muchacho, mi papá llama a mi mamá y le dice, mira, ¿sabes qué? Ese muchacho que te llamó, al escuchar tu voz, comenzó a llorar. Y ella le dice, lo que pasa es que ella es cristiana y ella siempre está orando y dice, wow, dígale a ella que ore por mí. Eso quiere decir que hay un efecto. Lo que nosotros hacemos no es en vano. Así es, así es. Así que, familia, vamos a hacer un corto repaso, ¿verdad? Aquellos que estuvieron conectados el miércoles pasado. Hablamos el verso 5 de Primera de Pedro, ¿verdad? Hablamos un poco acerca de los jóvenes, de los ancianos. Explicamos que en el lenguaje bíblico, pues anciano no está hablando de personas mayores, está hablando de los líderes. Y de los jóvenes no solamente está hablando, ¿verdad?, de personas jóvenes en edad, pero está hablando de los recién convertidos o los recién personas que le habían dado su corazón a Cristo, estaban dando los primeros pasos en la fe. Y el apóstol Pedro, ¿verdad?, que comenzó inmaduro caminando con Jesús y llegó a un proceso de madurez, pues da varios consejos. Y entre los consejos que le da a los jóvenes, que se sujeten a los ancianos y uno a los otros, que nos vistamos de humildad. Explicamos que Dios resiste, ¿verdad?, a los orgullosos, pero que da gracia a los humildes. Y terminamos hablando acerca de someterse bajo la poderosa mano de Dios, porque hay un tiempo que Dios nos exalta, y esa es la parte que nos incomoda. ¿Verdad? Tocamos varias cositas ministerialmente hablando. A veces la gente se desespera y uno tiene un llamado de parte de Dios, y empieza uno mismo a invitarse a los lugares. ¿Verdad? Y eso personalmente pienso que no está correcto. Si Dios te llamó, Dios va a abrir las puertas. Sí. Entonces, lamentablemente hay personas que se desesperan y llaman, estoy en tal ciudad, y empiezan a llamar a diferentes pastores. No haga eso, por favor. Deja que Dios abra las puertas, porque cuando Dios las abre, la bendición, la gracia va a fluir mucho mejor y tú vas a ver la mano de Dios como nunca antes. Pero en el día de hoy nos toca hablar del verso 7 y 8. ¿Verdad? Dos textos bien interesantes. Antes de continuar, vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude una vez más. Padre, gracias por este momento y por cada hermano que está conectado a través de las redes sociales. Ministra cada corazón, imparte de tu vida, Señor. Tu palabra es vida, es espíritu. Gracias porque simplemente somos instrumentos. Ayúdanos, Señor, a entender el texto bíblico, Señor, en el contexto en que fue escrito, pero también que podamos aplicarlo a nuestro entorno y a nuestro diario vivir. En Cristo Jesús. Amén. Dice el verso 7 de Primera de Pedro, capítulo 5, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, toda preocupación, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, Rafa, ¿qué puedes decirnos, verdad, de la ansiedad? El consejo de Pedro, ¿verdad? Convertido en la iglesia del primer siglo, comparándola con hoy. ¿Cuáles son las preocupaciones del día de hoy, las ansiedades de la gente comparada con la de este hombre y la iglesia del primer siglo? Bueno, si vamos a hablar de la iglesia pentecostal del primer siglo, que fue la iglesia pentecostal original, eso era una persecución a muerte.
No tan solamente la persecución, eran personas nuevas que estaban entrando en lo que era el evangelio moderno de lo que Jesús estableció. Porque todo ello, dice la Biblia, que los primeros que fueron convertidos fueron judíos. Y entonces tenían un revolú mental porque ellos chocaban con las culturas y lo que se aprendió de la Torá. Más sin embargo, lo que Jesús trajo, que fue un evangelio fresco, en vez de tú practicar tantas, 600 y pico de promesas y también tantas leyes, pues entonces se resume a que ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, en medio de una persecución, en medio de todo lo que estaban viviendo, si lo comparamos hoy en día, ¿qué tenemos? El coronavirus, tenemos los viles, tenemos ahora que dicen que hay un estancamiento en los puertos, que no hay víveres, no hay productos, materia prima para muchas cosas. Hay demanda de construcciones, la economía y la gasolina sube, tanta cosa que enfrentamos nosotros, salen enfermedades, salen medicamentos nuevos, no funcionan, ansiedad. Si podemos hablar de ansiedad, pues esto es un tema que tal vez lo hablaríamos años. La ansiedad, la preocupación son cosas reales en el siglo XXI. No estamos negando, ¿verdad?, que nos preocupemos, es parte de nuestra experiencia humana. Pero el mismo Señor Jesús nos advirtió por allá en Mateo 6:33. O sea, Él dice, por nada estén afanosos. Entonces, estar preocupado, ansioso, el apóstol Pedro nos aconseja que echemos nuestra ansiedad, se las entreguemos al Señor. En otras palabras, delante del Señor cada día pongan sus ansiedades, sus preocupaciones, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿sabes? Pedro entendía esto muy bien. Pedro fue escogido, fue llamado, fue separado por el mismo Jesús directamente, lo llamó, lo escogió. Pedro pudo ver al Señor Jesús en una barca durmiendo. Los discípulos preocupados, nos vamos a morir, mira esta situación, aquí estamos, ¿verdad? Sin embargo, el Señor estaba allí descansando, durmiendo, porque el Señor sabía que nada lo podía matar hasta que cumpliera su propósito. Entonces nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor y en sus promesas y no afanarnos, no permitir que las circunstancias creen ansiedad en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Como decía nuestro hermano Rafa, hoy día nos preocupamos que los muchachos no están obedeciendo, que los biles, las finanzas, los retos del matrimonio, el trabajo, el negocio, que la gasolina está subiendo, que la política, que si Trump, que si Biden, tantas cosas. Pero esta gente del primer siglo, ellos estaban pagando con su vida por lo que estaban recibiendo del Señor, por recibir a Cristo en su corazón y la fe. Y como decía nuestro hermano Rafa, recibir lo que es el nuevo pacto. Ya no se puede vivir bajo un viejo pacto, ya no hay que cumplir los 613 mandamientos. Ahora Cristo lo cumplió por nosotros. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y justificados pues por la fe. Si creemos, ya somos justificados. Para eso, para los judíos del primer siglo, eso era una locura. ¿Sabes? Lo que estaba predicando el apóstol Pedro, el apóstol Juan y luego eventualmente vino el apóstol Pablo, era una locura para el sistema judaizante de aquel entonces, y ellos tenían que pagar con su propia vida, que no era sorpresa porque el mismo Jesús les advirtió y les dijo, ustedes van a ser perseguidos por mi causa. Entonces ellos sabían que esta verdad que se les había revelado, este Jesús, el ungido, el Hijo de Dios, el Mesías, el que ellos esperaban, que vino, obviamente a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero los que le recibieron, que uno de ellos fue Pedro, le dio la potestad de ser hijo de Dios, le dio el poder, la dinamita para ser hijo de Dios. Ahora se encontraban ante esta situación de predicar el evangelio de Jesucristo, el reino, y eso iba a crear persecución. Sin embargo, él le dice a la iglesia joven de aquel entonces, toda ansiedad, póngala a los pies del Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Suena fácil, pero no es tan fácil como nosotros pensamos, porque las ansiedades que nosotros enfrentamos hoy día no es lo mismo que las ansiedades que estaba pasando esta iglesia. Entonces tenemos mucho que aprender acerca de esto, Rafa. ¿Qué tú crees de por ejemplo, que ahí él dice, ¿verdad? Que Dios tiene cuidado de nosotros? Porque suena lindo y suena fácil, pero a veces se nos hace tan difícil entender eso, que Dios tiene cuidado de mí. ¿Qué significa eso? Esto de la ansiedad,
es un tema muy delicado porque hay muchas personas que dicen, pero tú no me entiendes, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Sí, pero yo también estoy pasando por mucho. Tú me ves aquí, yo también tengo mis cosas. Pero de ansiedades se puede dividir en tantas cosas que para ti quizás tu ansiedad no sea la misma que la mía, pero no significa que no me esté invadiendo la mente. Claro. Por eso es que él estaba abundando en un tema en el que desde esos tiempos ya estaba. No, esto no es de ahora. Mucha gente hay que ahora hay mucha alta incidencia de la ansiedad y están medicando a las personas, tomando medicamentos para dormir. Yo específicamente, yo no me gusta tomar medicamentos para dormir porque eso crea dependencia. Pero hay personas que no pueden dormir si no es con un medicamento o una pastilla. Y esto es un tema bien delicado hoy en día en las iglesias porque incluso hay hasta ansiedad por hacer las cosas antes de tiempo. Hay ansiedad por hacer algo que no te corresponde hacer o por meterte en algo que no te tienes que meter. Entonces ves a otro prosperando y te da ansiedad. Entonces cuando te da la oportunidad que tú hagas tu parte, no te deja, la ansiedad no te deja. O sea, que es importante que nosotros aprendamos a manejar, porque yo creo que la ansiedad es producto muchas veces del pensamiento, ¿verdad? Lo que tengo, lo que no tengo, lo que me sucedió, cosas que uno se imagina que no han sucedido, todo eso puede crear cierta ansiedad, una mala noticia. Por ejemplo, nosotros hoy día en el siglo XXI lo estamos experimentando el mundo entero con esto del coronavirus, ¿verdad? Pues ya hemos transicionado un poco y hemos avanzado un poco comparado con el año pasado, pero muchos que me están oyendo en algún momento dijeron, ay, si eso me da me voy a morir porque un familiar se murió, un vecino se murió, y usted pensó en eso y crea cierta ansiedad. Vemos hoy día en el siglo XXI, aquí en Kissimmee, yo los veo cada rato con la mascarilla dentro del carro, y están solos. Y yo digo, eso es una señal de ansiedad. ¿Qué tú haces con la mascarilla? Yes. En el carro si estás solo? Pues a lo mejor escuchaste que no sé, que afuera el aire, el virus topa por ahí, se pega así, pero eso son señales de una persona que está ansiosa, está preocupada. Entonces, aunque la preocupación y la ansiedad de esta gente del primer siglo, la iglesia del primer siglo es diferente a nosotros la enfrentamos hoy, pero es el mismo consejo. Esa ansiedad y esa preocupación, ponlo a los pies del Señor. Entrégalas al Señor porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, lo que a usted le preocupa, lo que a usted le está causando ansiedad, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a desamparar. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Y es interesante porque para los cristianos, los primeros miembros de la iglesia primitiva, hablando de la iglesia pentecostal del siglo, ¿verdad? Cuando se creó la iglesia, era un privilegio morir para Cristo por la causa. Hoy en día la gente tiene miedo de morirse. Bueno, y no se diga, no sabemos todavía por la persecución, porque gracias a Dios en este país todavía no estamos siendo perseguidos como otras partes del mundo por la fe y nuestra creencia en el Señor Jesús, pero como tú dices, la gente a la hora de la verdad, yo no puedo hablar porque me puede pasar como a Pedro. Pedro dijo, no, yo voy a dar mi vida por Cristo, pero cuando llegó el momento de la verdad y fue confrontado, dijo, yo no lo conozco. Entonces, ojalá, ¿verdad? Dios guarde mi corazón y tenga la valentía y la actitud que si algún día soy perseguido por mi fe, diga como muchos mártires han dicho, mi vida está escondida con Cristo, realmente cierro mis ojos aquí, pero los abro en la presencia del Señor. De hecho, Pedro murió de esa manera, a pesar de que lo negó, en un momento dado cuando le llegó a morir, a Pedro lo crucificaron y lo crucificaron boca abajo, porque, ¿verdad? Según la historia, el historiador Josefo cuenta y narra que la razón por la que él quiso que lo crucificaran boca abajo es porque no era digno de morir como el Señor Jesús. Entonces, un Pedro que en una ocasión negó al Señor, eventualmente cuando maduró y estaba seguro y afirmado en la fe, dijo, ¿tú sabes qué? Si esto me cuesta la vida, aquí estoy. Y entregó su vida por la causa del Evangelio de Jesucristo. No negó al Señor cuando llegó el momento de la verdad. Uno de los significados de ansiedad es exceso de futuro. Y es que estamos teniendo la mentalidad de que el qué va a pasar. Y eso choca con la fe del Dios que tiene todo bajo control.
Y eso es lo que hace que haya hoy en día salud mental en nuestras iglesias, cuando se supone que en nuestras iglesias la fe sea lo que abunde y la fe sea el ejemplo de nosotros como testimonio. Hoy en día quizás a personas se le pregunta cómo está todo. Ay, no sé qué va a pasar siendo cristiano, creyendo en un Dios todopoderoso. No tienen una fe puesta en el que la ansiedad no sea el dominio, sino que la fe sea por encima de eso. Y esto es lo que Pedro abunda, ¿sabe? Tengan confianza, echen toda ansiedad sobre de él, porque él tiene cuidado de nosotros. Y esa palabra cuidado es amplia, porque es un cuidado sobrenatural. El cuidado de Dios va por encima de lo que nosotros no vemos. O sea, hasta el salmista, creo que David dijo, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Dios tiene ángeles asignados para nosotros, que ahora mismo están aquí, nosotros no los vemos, pero son ángeles asignados para que nosotros cumplamos nuestra asignación en la tierra. Amén. Así que Dios tiene cuidado de nosotros. Lo hemos visto personalmente, yo lo he visto, yo lo he contado en otra ocasión, en el 2009, mi esposo y yo pasamos una crisis financiera al punto de cuando abrimos la nevera no había nada, agua solamente. Pero Dios tiene cuidado de nosotros. Recuerdo que la suegra tocó la puerta de mi casa y tenía una compra para nosotros. Nosotros no le comentamos acerca de la crisis, la situación que estábamos, pero Dios, que conoce todas las cosas, nos proveyó en ese momento alimentos que nos hacía falta. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y así como ese testimonio, te puedo contar muchos otros testimonios. Estoy seguro que nuestro hermano Rafa también. Y muchos de ustedes que están viéndonos ahí, escriba algo ahí, un testimonio corto, aproveche y cuéntelo para que otros lean de que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Dios tiene cuidado de nuestros hijos, de nuestros familiares. Dios tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, no permitamos que el afán, la ansiedad, la depresión tome control de nuestros pensamientos. Llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ahora, Rafa, el verso 8 dice, sé sobrios y velad. Esto es interesante porque usted sabe que Jesús, cuando oraba en Getsemaní, Pedro y los otros discípulos estaban allí también aparentemente orando y se quedaron dormidos. Entonces ya un Pedro ya maduro, él aconseja ahora, dice, sé sobrio y velad. Obviamente sabemos que en el libro de los Hechos, Pedro y Juan eran hombres de oración, ya habían madurado y entendían que es una clave para nosotros vencer la ansiedad, la oración. Cuando usted ora, eso es un antídoto poderoso para la ansiedad y la preocupación. Y él dice, sé sobrio y velad, porque dice, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Abunda un poco en cuanto a eso. Es que ese verso va juntamente con el 7. Y como habla de la ansiedad, también está diciendo que tengas dominio propio. En cuando dice ser sobrio, es que tengas dominio propio y mantente alerta. Porque cuando uno está con la defensa baja, incluso en la salud, uno no se cuida, cualquier catarrito te tumba. Y él le está diciendo, mira, si tú tienes dominio propio y te mantienes alerta, o sea, sé sobrio y velar, pues entonces tú estás alerta a cualquier adversidad. No tan solamente que el diablo, porque mucha gente le atribuye cosas al diablo, que si no vamos a hablar de eso ahora. Pero si él lo menciona es porque él toma ventaja de cualquier pensamiento o de cualquier actitud que nosotros tomemos en medio de. Interesante porque dice, ¿verdad? Tomen dominio propio y manténgase alerta. Cristo le advirtió, le dijo, velad y orad, porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Pero él dice, su enemigo, obviamente nos deja claro el apóstol Pedro, que nuestro enemigo, dice, el diablo anda por ahí, buscando a ver quién está descuidado, ¿verdad? Ahora, abundando un poquito más en esto, porque él dice, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si hay alguien que sabía el zarandeo del enemigo, era Pedro, porque el mismo Jesús le dijo, Pedro, el diablo me ha pedido, o sea, pidió permiso. Es importante que entienda la soberanía de Dios. A Job, el enemigo tuvo que pedirle permiso. O sea, nosotros los hijos de Dios, usted que está ahí que es hijo de Dios, el enemigo tiene que pedirle permiso a papá, ¿verdad? Y papá dice, bueno, puedes trabajar con él, porque nosotros creemos, ¿verdad? Personalmente creo que el diablo es un instrumento en las manos de Dios. Entonces, él dice claramente, él anda como león rugiente, y Pedro, por su experiencia, sabía
los ataques del enemigo, sabía cuál era su adversario, pero a la misma vez él sabía que lo único que puede hacer el enemigo es rugir. Rugir, ¿por qué? Porque nosotros tenemos con nosotros al león de la tribu de Judá. Este león que habla aquí, que es como león, está hablando un león que ruge porque está buscando una presa que esté descuidada, se sienta sola, se sienta que nadie tiene cuidado de ella, pero nosotros que entendemos quién está con nosotros, quién está por nosotros, que es el león de la tribu de Judá, se supone que no le tengamos miedo al rugido de este león que habla aquí el apóstol Pedro. Y luego dice, resistan al diablo. Entonces, eso es bien importante, porque creo que el apóstol Pedro estaba claro de que el enemigo, el diablo, había sido derrotado. Y lo único que puede hacer es, altimaña, vestirse como ángel de luz, engañar, que ese es su trabajo, engañarnos, hacernos pensar a nosotros cosas que no son, para que nosotros nos desanimemos, pongamos las cosas, la vista a las cosas que se ven, no confiemos en el Señor. Y él dice, resistan, o sea, resistir no es lo mismo que pelear, ¿verdad? Lo digo por experiencia. En un pasado a mí me enseñaron a pelear con el diablo en la iglesia, no, y tienes que pelear con el diablo. Y yo decía, pero este diablo está duro, porque cada vez que aparentemente me iba un tiempo de intercesión y de oración, la cosa se iba a poner más difícil. La verdad es que este diablo está bien duro. Está como la pelea del Fury de los otros días, que le daban golpe y no se caía. Entonces, hasta que entendí que la Biblia, la palabra, no nos manda a nosotros los creyentes a pelear con el diablo, nos manda a resistir. Como Efesios 5. Y como decía que el verso que está, el 7 va con el 8, es porque la ansiedad te va a llevar a ti a tomar decisiones incorrectas, incluso con la persona que duerme contigo. Por ejemplo, tú por causa de la ansiedad, tú no tienes control de tu cuerpo porque el pensamiento que está cruzado te está dominando. Entonces quiere decir que esa ansiedad te va a llevar a cometer un error. Y ese error puede ser que a lo mejor tú vienes y le eres infiel a tu esposa. Uh-huh. Porque a lo mejor la soga, dicen que la soga parte por el lado más pequeño, más finito. La ansiedad es tan fuerte que tú estás a punto de cometer un error en cuestión de explotas por lo más mínimo. Hablas lo que no tienes que decir. Ofendes sin darte cuenta por causa de la ansiedad. Y eso es lo que hace que Pedro diga, mira, no dejes que el enemigo tome ventaja sobre ti por causa de la ansiedad, porque él está buscando cualquier cosita para entonces aprovecharse de ella. Y ahí es que entonces vienen las caídas, los problemas matrimoniales, los problemas con sus hijos. Miren, los problemas con los hijos. No hay comunicación. Uh-huh. Los padres con sus hijos no se comunican. Y personas cristianas. Y esto hablo que sin contar los hijos de pastores que han sufrido mucho. Uh-huh. Este tema de los hijos de pastores es un tema amplio. Y eso son cositas que uno tiene que ser astuto. Como él dice, mira, mantente sobrio. No dejes que esto te domine, porque si no el enemigo está buscando una puertita que tú abras para entonces ahí llegar al lugar donde él quiere llegar. Así que resistimos. Es lo mismo que dijo el apóstol Pablo, creo que en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Que habla de la vestimenta del creyente. Lo mismo él dice, resistan, o sea, manténgase firmes en la fe. ¿Por qué? Porque ya nosotros en Cristo somos más que vencedores. Ya nosotros en Cristo se nos dio la victoria. Ya nosotros en Cristo somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Por lo tanto, ninguna circunstancia, ninguna posición, ninguna ansiedad, ninguna preocupación se supone que tome dominio de nosotros. Ya tenemos el poder para vencer. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio es una mente en orden. Entonces, yo creo que el peor enemigo de nosotros, y siempre yo lo he dicho de esta manera, el peor enemigo de nosotros, el diablo está afuera como león rugiente, pero realmente el verdadero enemigo de nosotros está aquí. Y con esto que es lo que tenemos que trabajar, con la mente, con los pensamientos, traerlos al orden, a la palabra. Yo soy lo que Dios ha dicho que yo soy. Yo tengo lo que Dios ha dicho que yo tengo. Yo puedo hacer lo que Dios ha dicho que yo puedo hacer. Y ahora, él concluye en ese texto, el verso 9, diciendo, sepan que sus hermanos en todo el mundo sufren igual que ustedes. Entonces, yo creo que todos, ¿verdad? De alguna manera sufrimos diferentes niveles, ¿verdad?
Algunos sufren más que otros por las circunstancias en el país que viven, pero todos nosotros sufrimos. Hay que sufrir por esta causa. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo usted sufre? Bueno, me abstengo de los deseos de la carne. Todos nosotros tenemos deseos. Y cuando usted somete tu carne a la voluntad de Dios, está sufriendo. O sea, hay muchas maneras de uno sufrir. No necesariamente el concepto que tenemos de sufrir es que uno está abandonado, está solo o está en una cárcel. No, hay muchas maneras de uno sufrir. Pero que sepamos que en otras partes del mundo hay hermanos también sufriendo porque están resistiendo, se están sometiendo a Dios, están viviendo para cumplir la voluntad de Dios y el propósito de Dios. ¿Algo más que quieras abundar antes de concluir? Como esto es una carta escrita, él se refiere a unos remitentes, y como la estamos leyendo personalmente, si tú la estás leyendo personalmente, él te quiere decir que tú no estás solo, todo el mundo está pasando por lo mismo. Todo el mundo está pasando por algún problema, alguna situación, todo el mundo tiene ansiedad sobre algo, pero echa tu carga sobre él. Amén, amén. Así que, amada familia, el día de hoy, ¿verdad? Lo que hemos ministrado en esta noche, yo creo que el punto central de lo que hablamos el día de hoy es acerca de las preocupaciones, las ansiedades, porque eso tiene muchas consecuencias si nosotros no aprendemos a depender del Señor y a entender que Él tiene cuidado de nosotros. Dios va a tener cuidado de nosotros. Iglesia, Centro de la Familia, no nos preocupemos, no caminemos ansiosos como pueblo, como iglesia. A lo mejor todavía no hemos visto ni un ladrillo, ni un pedacito de cemento allí para el edificio que vamos a construir pronto, pero no caminemos ansiedad. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de tu familia, de tus hijos, de tu mañana, de tu presente. Dios tiene cuidado de todo. El apóstol Pedro entendió eso al punto, y con esto concluimos. Él maduró tanto que llegó un momento dado que creo que fue a Jacobo, en Hechos capítulo 12, lo mataron. El emperador de aquel entonces empezó a perseguir los creyentes. A algunos judíos le pareció bien, y él, por caer bien, mataron a espada, que significa le cortaron la cabeza a Jacobo, a Santiago. Y a Pedro lo metieron en la cárcel. Y ahí estaba Pedro, estaban esperando que se acabara la Pascua para entonces trabajar con Pedro. Muy posible que a Pedro también le iba a cortar la cabeza, pero no era el tiempo. Y tú sabes qué hacía Pedro allí en la cárcel, durmiendo, como que diciendo, Él tiene cuidado de mí. En una ocasión vemos a un Pedro desesperado en la barca frente a la tormenta, ahora aún escuchando de que su hermano en la fe, discípulo del Señor también, Jacobo, le habían cortado la cabeza por el evangelio, posiblemente era el próximo. Allí en la cárcel estaba durmiendo. Pero dice la palabra que la iglesia intercedía, la iglesia oraba por Pedro, y el ángel del Señor visitó a Pedro, lo sacó de la cárcel y lo libró ¿verdad? de esa situación que se encontraba. ¿Por qué? Porque Pedro aprendió a confiar y a poner su confianza y depositar toda ansiedad y toda carga ante el Señor. Así que sean bendecidos. Rafa, algunas palabras antes de concluir. Claro que sí, no dejes que la ansiedad te limite y impida la unción que hay en ti. Amén. Padre, gracias por el privilegio y el honor que nos ha conseguido ministrar tu palabra. Gracias por tu pueblo, por tus hijos. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a no caminar en ansiedad, en preocupación. Señor, todo lo contrario, a caminar en confianza, a caminar en fe, creyendo y sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Nos mantenemos alerta y pendiente, Padre. Resistimos, Señor, todo pensamiento negativo. Resistimos toda fuerza del maligno y vencemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sean bendecidos. Comparte el video y será hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos en este día. Esperamos que la palabra haya sido de edificación a su vida. Por favor, comparta el video y hagamos obra de evangelismo. Para los hermanos que quieren sembrar, recuerde que puede hacerlo a través de un texto al 77977 o a través de la página cibernética www.cfcponciana.com. Será hasta la próxima. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Bendiciones.